de apertura del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, magistrada. Bueno, sin duda nos encontramos, ¿cierto?, en un juicio oral sobre un caso emblemático para los derechos humanos en Chile, porque es un caso que evidentemente develó de forma indiscutida las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en nuestro país. Y que si bien esto ya venía siendo denunciado por otras voces, no es sino a propósito de uno de los hechos que vamos a conocer en este juicio oral, que ocurrió al interior del CREAD Galvarino el día 11 de abril del año 2016, que se empieza entonces a abrir ya un cuestionamiento de fondo, tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre lo que el propio Comité sobre los Derechos del Niño el año 2018 identificó como prácticas de vulneración sistemática de derechos humanos respecto de la infancia y de la adolescencia bajo custodia del Estado en Chile. Este es el marco general, entonces, donde se circunscriben los hechos sobre los que se va a rendir prueba en esta audiencia de juicio oral, en la que se dará cuenta de eventos concretos y determinados en que intervinieron las personas acusadas, quienes tenían a su cargo la obligación legal, constitucional y convencional de garantizar la protección y cuidado de los niños y niñas al interior de la residencia ya referida. Y en consecuencia también se va a dar cuenta de su responsabilidad penal personal, que les es exigible en razón de aquello, ¿no? Responsabilidad que sin duda es independiente de la responsabilidad internacional que en estos hechos le pueda caber al Estado de Chile. Es importante entonces recordar que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento ratificado por el Estado de Chile en el año 90 y por lo tanto vigente a la época de los hechos, el Estado asume la obligación de asegurar la protección y cuidados que sean necesarios para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Por su parte, el artículo 19 de este instrumento ya referido contiene la obligación de proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual en su entorno familiar o social. Y por su parte, el artículo 20 de este instrumento consagra la obligación de protección y asistencia especial en aquellos casos en que niños y niñas sean separadas de su medio familiar e ingresados a instituciones para la protección de sus derechos. Pues bien, los 6 niños y niñas víctimas en el presente caso, por circunstancias de grave abandono y vulneración de sus derechos por parte de su entorno familiar y social, fueron institucionalizados judicialmente e ingresados a esta residencia en la que los acusados debían hacer efectiva la obligación estatal de protección y asistencia especial ya referida. Así entonces, estos niños y niñas jurídicamente se encontraban privados y privadas de libertad al momento de los hechos, por cuanto tanto lo jurídico como lo fáctico tenían restringido su derecho a la libertad ambulatoria, por cuanto, como ya se señaló, habían sido ingresados judicialmente en este centro del Sename, del cual no podían salir de manera libre, encontrándose entonces todos ellos y ellas bajo la custodia absoluta de sus cuidadores y cuidadoras, personas acusadas en esta causa. Y esto es relevante porque precisamente el concepto de privación de libertad es un elemento del tipo penal por el cual este interviniente querellante ha deducido acusación particular. El concepto de privación de libertad, o más bien su sentido y alcance, fue otorgado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nuestra legislación nacional el año 2008, porque es el año en que se ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y así entonces este instrumento en su artículo 4 señala lo siguiente, abro comillas, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente. Esta definición es relevante porque precisamente el protocolo facultativo se refiere a la prevención de la tortura respecto de personas privadas de libertad. Así entonces se probará, su señoría, en el presente juicio oral que los niños y niñas víctimas en la presente causa se encontraban efectivamente privados de libertad al interior del CREAD Galvarino. Por su parte,
también es importante tener presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, atendida la calidad de agentes del Estado de las acusadas y los acusados al momento de los hechos, ellos se encontraban obligados a dar cumplimiento al mandato constitucional de respeto y promoción de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por nuestra Carta Fundamental como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encontraban vigentes a la época de los hechos. Y cuando hablamos de agentes del Estado, su señoría, no nos referimos al Estado como una entelequia o no estamos haciendo referencia como un concepto abstracto, no. Estado somos todos y todas nosotros en el ejercicio de nuestra función pública, y así entonces también lo eran Connie Fritz, Diario Yarse, Jessica Figueroa y Mónica Monge el día 11 de abril del año 2016. También lo era Luis Campodónico los días 29 y 30 de marzo del año 2016, Leonardo Lefián los días 25 de agosto del año 2015 y 14 de diciembre del mismo año, y lo era Juan Arrué el día 4 de mayo del 2016. A todas estas personas, ¿cierto?, acusadas y acusados en la presente causa y conforme a las descripciones fácticas que están contenidas en el auto de apertura, se les imputa haber cometido el delito sancionado y escrito por el artículo 150A del Código Penal vigente a la época de los hechos, respecto de niños y niñas que tenían bajo su cuidado, o bien en el caso de las acusadas Mónica Monge y Figueroa por no haber impedido estas acciones vulneratorias o no hacer que cesaran, teniendo la facultad para aquello y aún estando además en conocimiento de estos apremios, tormentos, ¿cierto?, que sufrieron estos niños y víctimas en la presente causa. El delito de tortura, que a la época estaba regulado bajo el tipo de aplicación de tormentos o apremios ilegítimos, importa a su señoría uno de los más graves atentados contra la dignidad humana y el derecho a la integridad personal. Antes de la dictación de la ley 20.968 de noviembre del año 2016, la figura del 150A, inciso primero, sancionaba, como ya se ha señalado, al empleado público que aplicara a una persona privada de libertad, tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenara o consintiera su aplicación. No se exigía ninguna finalidad o razón de discriminación para que esto se configurara. Ahora, si bien el verbo rector torturar no estaba recogido en nuestro Código Punitivo, sí, la jurisprudencia, así como la doctrina nacional, recurrían al derecho internacional de los derechos humanos para poder dar contenido a esta figura. Por su parte, en el inciso segundo de este artículo 150A ya referido, se sancionaba al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de las conductas tipificadas en el inciso presente, no las impidiera o hiciera cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello. Y por su parte, en el inciso cuarto de la norma ya referida, se contemplaba la circunstancia, ¿cierto?, de agravar la responsabilidad penal del delito si de la realización de las conductas descritas anteriormente resultara la muerte de la persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere imputable a la negligencia o imprudencia del empleado público. Pues bien, todos estos elementos del tipo penal vigente a la época de los hechos serán acreditados más allá de toda duda razonable a lo largo de la presente audiencia de juicio oral. Y es así entonces como en primer término se acreditará la existencia de un sujeto activo especial, esto es, agentes estatales, que a la fecha de la ocurrencia de los hechos desempeñaban su función pública al interior de la residencia CREA de Galvarino, centro dependiente del Servicio Nacional de Menores. También se acreditará que existieron comportamientos penalmente relevantes consistentes en aplicar, ordenar o consentir en la aplicación de tormentos o apremios ilegítimos, teniendo presente que la voz tormento es definida por la Real Academia Española como la acción o efecto de atormentar y que además la equipara a la angustia o dolor físico, congoja o aflicción, es decir, se refiere, su señoría, al sufrimiento físico y emocional infligido al margen del derecho a las niñas y niños víctimas en el presente caso, quienes, como ya se señaló, se encontraban privados de libertad al interior de este centro del Sename y por lo tanto coartados, impedidos o limitados en su capacidad de desplazarse libremente. Por otra parte,
y en relación al hecho 1 de la autoapertura se acreditará más allá de toda duda razonable 2 circunstancias adicionales. En primer lugar, la muerte de la niña Lisette a propósito de la aplicación de tormentos o premios por parte de sus cuidadoras, y la circunstancia de ser estas acciones vulneratorias permitidas, ¿cierto?, conocidas tanto por la directora como por la coordinadora del turno de aquel día 11 de abril del año 2016, quienes no las impidieron o no las hicieron cesar teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello. Estas acciones que surgen como una forma de castigo, como ya se ha señalado, ¿cierto?, a las víctimas del presente caso, son acciones que son absolutamente compatibles con la conceptualización internacional de la tortura que está contenida en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ambos instrumentos ratificados por el Estado de Chile el año 1988 y por lo tanto vigentes a la época de los hechos. Atendido esto, entonces, invitamos al tribunal a centrar su atención en la prohibición absoluta de la tortura en tanto norma de jus cogens. Esto es, y de acuerdo, ¿cierto?, a la definición que nos entrega el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, una norma imperativa de derecho internacional general, aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general y que tenga el mismo carácter. Es decir, su señoría, es una norma que se refiere al núcleo de principios que reflejan los valores superiores para la humanidad, una de aquellas reglas estructurales del orden internacional que es reflejo de los pilares éticos y jurídicos fundamentales y aceptados por la comunidad, y que en virtud de su carácter imperativo e inderogable, es obligatoria para todos los estados, comunidades e individuos sin excepción alguna. Esta norma de prohibición absoluta de la tortura en todo tiempo y lugar está contenida tanto en los pactos y convenciones generales del Sistema Universal de Derechos Humanos, así como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero también en las convenciones específicas sobre la materia que ya fueron señaladas, y asimismo está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 establece la obligación de los estados de velar porque ningún niño sea sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y además impone la obligación para los estados de velar que todo niño que se encuentre privado de libertad sea tratado con la humanidad y respeto que le merece la dignidad inherente a toda persona. Adicionalmente, hay que ser presente que de esta norma, ¿cierto?, que prohíbe la tortura en términos absolutos en todo tiempo y lugar, surgen obligaciones complementarias para los estados, a saber, tipificarla como delito en el derecho interno, investigarla y sancionarla con la debida diligencia, proteger y reparar a las víctimas, prevenir su ocurrencia, entre otras. Y solo para redondear y finalizar esta idea de la prohibición absoluta, es muy importante tener presente lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera reiterada en su jurisprudencia ha señalado sobre este punto. Este tribunal ha dicho lo siguiente, abro comillas: existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del jus cogens. Y sigue el Tribunal Interamericano señalando que la prohibición de la tortura es completa e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualquier otros delitos, estado de sitio de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política o interna, u otras emergencias o calamidades públicas. Y asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que existe una prohibición universal de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que violan las normas perentorias del derecho internacional, entre paréntesis, jus cogens, y cierro comillas. Esto lo ha señalado la Corte Interamericana, como lo señalé, en mucha jurisprudencia, y en esta oportunidad, como ejemplo, señalamos el caso Tibi versus Ecuador, cuya sentencia es del año 2006, y el caso Fermín Ramírez versus Guatemala,
cuya sentencia es del año 2005. Atendido entonces todo esto recientemente expuesto, solicitamos entonces al Tribunal Oral centrar su atención en esta prohibición absoluta de la tortura, en tanto norma de jus cogens, en relación con los hechos que convocan el presente juicio oral, por cuanto ni aún aduciendo déficits estructurales al interior del sistema de capacitación y supervisión de los educadores de trato directo en el CENAME, ni aún invocando falta de dotación de personal, ni las complejidades en el cuidado de las niñas y niños institucionalizados, ni ningún otro motivo similar, podríamos tolerar o justificar las prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se darán a conocer a lo largo del presente juicio oral. Por cuanto la prohibición a tales prácticas, como ya se señaló, es de carácter absoluta, tanto en el orden jurídico interno como en el nacional y en el internacional, quiero decir. Prácticas que además, su señoría, en el presente caso, significaron incluso la muerte de una niña que se encontraba bajo la custodia del Estado. En los hechos que se conocerán en este juicio oral, solicitamos también desde ya, su señoría, instalar una mirada crítica a lo largo de toda la prueba que se va a rendir en estrados en relación a conceptos como descompensación, desajuste, desregulación y otros conceptos que en la cultura de la institucionalización de niños y niñas son utilizados coloquialmente y con frecuencia para justificar prácticas de coerción y castigo a su respecto. Se trata de conceptos que se instalarán o que se pretenderán instalar para construir una imagen de las víctimas de la presente causa como niños y niñas inmanejables, conflictivos. Quizás incluso se pretende recurrir a sus diagnósticos psiquiátricos para configurar aquello. En circunstancias que todos ellos y ellas se encontraban al interior de la residencia Creat Galvarino precisamente en razón de medidas de protección judicial ante historias de grave vulneración de sus derechos que habían sufrido anteriormente en sus entornos familiares y sociales. Se acreditará durante el presente juicio oral cómo es que los hechos por los cuales se ha aducido acusación constituyen una nueva vulneración de derechos hacia ellos, vulneración que esta vez fue ejercida de manera directa por quienes tenían a su cargo la función pública de protegerlos y cuidarlos, es decir, los acusados y las acusadas presentes en la sala. Al respecto, y para una adecuada comprensión de los hechos de la acusación y de la calificación jurídica, ¿cierto?, en relación a cada uno de ellos, esta querellante institucional también solicita al tribunal prestar especial atención a las declaraciones de peritos que se vertirán en la presente audiencia, y en particular a la declaración de la perito doctora Rosmarie Fuenzalía Cruz, que es una psiquiatra infanto-juvenil del Servicio Médico Legal, quien desde el ámbito de su expertise va a declarar sobre la utilización de términos, descompensaciones, desajustes conductuales, desregulaciones emocionales como términos informales o coloquiales que se utilizan para referirse a los estados psicológicos y emocionales de los niños y niñas víctimas en la presente causa. Asimismo, la doctora declarará cómo es que la inmovilización forzada por compresión de tórax y o espalda, o que actos como la sujeción del cuerpo a través de la inmovilización con frazadas, o meter a un niño a la ducha, arrastrarlo, golpear diversas partes de su cuerpo, lanzarlos contra objetos, y otras prácticas que se conocerán en esta audiencia de juicio oral, no corresponden a ningún tipo de contención protocolizada conforme al lex artis alguna, y por lo tanto no son acciones que el ordenamiento tolere o justifique. Y en consecuencia, más bien, su señoría, se trata de actos de grave transgresión a la integridad personal de los niños y niñas víctimas en esta causa y, por cierto, a su dignidad. Sobre este punto, es importante recordar que la propia ley 20.032, en su artículo 2, el texto vigente a la época de los hechos, establece que la acción del CENAME y sus colaboradores acreditados se sujetará a los siguientes principios. Número 1. El respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas menores de 18 años contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes vigentes, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales. Y en el mismo sentido, y también de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, es importante
hacer presente que la disciplina debe ser siempre administrada de forma respetuosa y consistente con los derechos de los niños y niñas, con su integridad personal y con su dignidad. Y en consecuencia, se encuentran, por cierto, expresamente prohibidas todas aquellas medidas que impliquen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o cualquier otra forma de perjuicio o abuso físico o mental, tales como los castigos corporales o humillantes, la reclusión en una celda oscura, el aislamiento solitario, la utilización de la coerción o inmovilización como forma de castigo, como forma de sanción, la reducción de alimentos, la restricción o denegación de contactos con sus familiares o cualquier otra medida que ponga en riesgo la integridad personal o la salud física o mental de los niños y niñas. Esto sí lo sostuvo, por ejemplo, su señoría, el Comité sobre los Derechos del Niño, en la observación general número 10, en su párrafo 89. Pero es el estándar internacional que está contenido en toda la jurisprudencia y normativa de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que por tanto es obligatoria para el Estado y para todos quienes somos funcionarios y funcionarias públicas. Ahora, en la determinación de si un abuso constituye una tortura o trato cruel, inhumano o degradante, es muy importante tener en consideración lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido o que ha entendido, ¿cierto?, que la calidad de niño, niña y adolescente obliga a la aplicación de un estándar más riguroso para la calificación de las acciones que atenten contra sus derechos a la vida o a la integridad física y psíquica. Y específicamente este Tribunal Interamericano, en los casos Hermanos Gómez versus Perú del año 2004 y en el caso Furlan y Familiares versus Argentina del año 2012, la Corte Interamericana resolvió que los estados deben considerar la calidad de niños al momento de calificar como tortura o trato cruel, inhumano o degradante el trato recibido por una persona, pero también señaló que se debe tener en especial consideración las circunstancias personales de la víctima cuando concurren acumulativamente varias condiciones de vulnerabilidad, como ser niño, niña, adolescente, estar privado de libertad y tener algún tipo de discapacidad. Va a ser un punto central en relación al hecho 1, su señoría, las circunstancias de muerte de la niña Lisette. En relación a aquello, se va a acreditar un continuum de violencias ejercidas ese día 11 de abril del año 2016 por parte de las acusadas Chiara Vallarce y Cone Fritz, educadoras de trato directo al interior de la residencia ya referida, ¿cierto? Y además se va a acreditar que esto fue conocido y tolerado por la supervisora del turno, Jessica Figueroa, así como por la directora del centro, señora Mónica Monge. Tales violencias implicaron la administración de medicación psiquiátrica como método de disciplina y control conductual, burlas y humillaciones contra la niña, a quienes arrastraron por el piso y ejercieron maniobras de sujeción en sus extremidades e inmovilización forzada mediante la compresión de su tórax. Todo lo cual, evidentemente fuera de cualquier marco posible de una lex artis, tuvo como resultado la muerte de la niña a propósito de una asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. Esta querellante sugiere respetuosamente a este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que al apreciar la prueba que se rendirá, se tenga en consideración el contexto en que se revelan los hechos contenidos en la acusación. Porque en efecto la muerte de la niña Lisette puso en evidencia una multiplicidad de hechos de maltrato con los niños y niñas al interior de la residencia Creat Galvarino, hechos que fueron pesquisados por la Policía de Investigaciones de Chile a través de un grupo de investigadores denominado Fuerza Tarea Sename, quienes auxiliaron al Ministerio Público en esta indagatoria, en la indagatoria de estas vulneraciones. Y en este contexto, entonces, el trabajo desarrollado por estos investigadores logró situar temporal-espacialmente el lugar y las circunstancias en que ocurrieron los hechos que se conocerán en el presente juicio oral. Y así entonces, respecto del hecho 2, se probará que el acusado Luis Cerda, en el ejercicio de su rol de educador de trato directo en la residencia Creat Galvarino, ejerció respecto de niños que tenían a su cuidado conductas consistentes en dar patadas, empujones, golpes de puño en cabeza y brazos, ocasionando por lo tanto dolor y llanto a los niños Máximo y Christopher de tan solo 8 y 10 años respectivamente a la época de los hechos. En el hecho 3, se acreditará que el acusado Luis Campodónico, en el ejercicio de su rol de educador de trato directo, ejerció respecto de niños que tenía bajo su cuidado,
conductas consistentes en lanzar a las víctimas contra sus camas, motivo por el cual ellos se azotaron sus cabezas, burlarse de ellos, propinarles golpes de puño, desafiar a uno de ellos a pelear con él, darle cachetadas a un niño, arrastrar a otro por el piso y amenazarlo con sumergirlo en agua fría y agua caliente, y practicarles maniobras de llaves o inmovilización forzada, provocando con todo esto, señoría, ahogo, llanto y dolor en los niños Gilbert y Juan, ambos de 11 años a la fecha de los hechos. En el hecho 4 se acreditará que el acusado Leonardo Lefián ejerció en su rol de educador de trato directo respecto de los niños que tenía a su cuidado conductas consistentes en lanzar al suelo el colchón en el que el niño Gilbert aún permanecía seguido y dormido, provocando consecuentemente su caída, y en empujar a la niña Lisette, provocando, cierto, con la caída al suelo, que tuvo como consecuencia ese acto un sangrado nasal. Y en el hecho 5 se acreditará, que el acusado Juan Arrué, en el ejercicio de su rol de educador de trato directo, ejerció respecto del niño Nicolás de 8 años de edad una maniobra de compresión torácica al poner los pies sobre su pecho, apretando con sus zapatos el cuerpo del niño que estaba tendido en el suelo. Todos estos hechos se verifican en supuestos de desobediencia de los niños y niñas ante instrucciones de sus cuidadores. Estos hechos son, sin embargo, constitutivos de abuso de poder por parte de las personas acusadas en la presente audiencia, y es por ese motivo que en la acusación del Instituto Nacional de Derechos Humanos se invoca la concurrencia de la causal de la circunstancia agravante de responsabilidad penal contenida en el artículo 12, número 6, esto es, abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Asimismo, estas conductas constituyen a la vez un abuso del desempeño de su función pública, que es precisamente lo que los sitúa en una posición de superioridad y que además les impone obligaciones especiales y reforzadas de protección de los derechos de los niños y niñas que estaban bajo su cuidado. Así entonces se probará que atendía a la desigualdad de poder en que se encontraban las víctimas de la presente causa por su edad, por la circunstancia de ser sus cuidadores y cuidadoras adultos, por la autoridad que de facto estos detentaban sobre los niños y niñas, por la diferencia de la fuerza física y las circunstancias, además de que los delitos se hayan cometido en contexto de encierro frente a otros niños y niñas quienes no estaban en condiciones de repeler esta ofensa, se configura un abuso de los agentes estatales en tal estado de indefensión para cometer los delitos que se le imputan. Esto constituye una circunstancia objetiva en la presente causa y que se acreditará a lo largo de todo el juicio oral respecto de todos los hechos contenidos en el auto de apertura. Atendido entonces esto, solicitamos también, su señoría, poner especial a sí mismo y en particular a las voces de aquellas niñas y niños víctimas en el presente caso, en relación con sus testimonios de vivencias de vulneración de sus derechos al interior del Calvarino, y de acuerdo y de conformidad a lo que establece el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que consagra su derecho a ser oídos y expresar su opinión en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, es que solicitamos a este tribunal que en resguardo de ese derecho y en consideración a su interés superior y bienestar, se sitúe en el centro de toda la audiencia de juicio oral su palabra, la palabra de las víctimas en la presente causa, integrando entonces el enfoque de niñez en derechos humanos en todas aquellas gestiones en las que participen. Porque en efecto el derecho de los niños y niñas a ser oídos en juicio o en procedimiento judicial, cierto que los afecte, tiene como contrapartida la obligación del tribunal de garantizar ese derecho, observando entonces de esta forma el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, que según lo ha afirmado el propio Comité de los Derechos del Niño y que ha sido reconocido por nuestra Corte Suprema en la causa Rol 16.928 del año 2016, es un principio que tiene un triple carácter, pues debe entenderse como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento. Asimismo, y de conformidad a las directrices de Naciones Unidas sobre la justicia de los niños... Señora querellante, perdón.
un momento. La señora Jacqueline Stuin se desconectó. Sabíamos que tenía una audiencia paralela, pero no sé si el defensor César Durán está conectado. Sí, Ya. magistrado, estoy atento y Ya. en contacto por WhatsApp con la abogada Jacqueline, su señoría. Ya, es que como tenía la cámara apagada, entonces me da susto que no estuviera escuchando. Ya, perfecto, si quiere la apaga, no hay problema, pero sabemos que está atento. Dejamos constancia de eso. Ya, señora querellante, por favor, disculpe, pero teníamos... No, está bien, magistrada. Ya. Continúo entonces. Sí. Y señalaba que también de acuerdo y de conformidad a lo que disponen las directrices de Naciones Unidas sobre la justicia de los niños, víctimas y testigos del año 2004, desde ya solicitamos también que se garantice a ellos y ellas, víctimas en el presente caso, el derecho a la información, a la participación, a la asistencia y a la protección en el marco del presente juicio oral, y que asimismo se respete su derecho a un trato digno y con empatía por parte de todos los intervinientes, así como que se garantice su derecho a acceder a la justicia y a la reparación sin discriminación en razón de su edad. Si bien es cierto, su señoría, que todavía los niños, niñas y adolescentes en el mundo se encuentran afectados por discriminaciones y violencias estructurales en razón de su condición de personas en crecimiento, motivo por el cual incluso se debió crear un régimen especial reforzado de protección de derechos que está plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que además a nivel nacional aún existen brechas respecto al cumplimiento de la normativa de este instrumento. En la audiencia que nos convoca son las responsabilidades penales personales de los acusados y las acusadas, aquellos sobre lo que conocerá este tribunal oral. Por lo tanto, se solicitará que se haga efectiva aquella responsabilidad por haber abusado de su función pública, por haber transgredido el marco de límites de aquello que en su calidad de agentes estatales les está permitido hacer respecto de las personas, en este caso niños y niñas, que además tenían bajo su cuidado, y respecto de quienes, por el contrario, lejos de cuidarlos y protegerlos, vulneraron gravemente su integridad personal y su dignidad. Conforme a lo expuesto, entonces, se acreditará a su señoría, más allá de toda duda razonable, que los hechos que afectaron a los niños y niñas víctimas en esta causa son constitutivos del delito sancionado y escrito por el artículo 150A vigente del Código Penal vigente a la época de los hechos. Se acreditará la participación de los acusados y las acusadas en calidad de autores en los mismos, y también se acreditará la concurrencia de la circunstancia agravante de responsabilidad penal contenida en el artículo 12, número 6 del Código Penal, invocada por esta parte acusadora particular. Y en consecuencia se solicita que se condene a las acusadas y acusados por estos hechos y que se impongan tanto las penas principales como las accesorias solicitadas por esta parte, todas las cuales constan en el auto de apertura de este juicio oral. Eso por nuestra parte, magistrada. Muchas gracias. Entonces, ahora continuamos con el alegato de apertura de las clínicas jurídicas de la Universidad Católica, Fundación para la Confianza. Perfecto, su señoría. Ya. No sé si va a hacer no sé a qué hora va a hacer el break, como para calcular si voy a alcanzar. No vamos a... No, su alegato completo y después hacemos receso, no se preocupe. Bien. Bien. Bueno, su señoría, la cantidad y características de los intervinientes de este juicio dan cuenta de la importancia del mismo, de que los hechos de que se trata son hechos gravísimos, intolerables desde cualquier punto de vista, y que han movilizado en este caso, si se fijan, no solo al ente persecutor a través del Ministerio Público y la Fiscalía, sino que también como querellantes al Estado de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado, al órgano encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en nuestro país, esto es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyos alegatos de apertura acabamos de escuchar, y en el caso nuestro, su señoría, a la Fundación para la Confianza, cuyo lema es un mundo sin abuso, y que sin embargo, para estos efectos, sencillamente representamos a un ente de la sociedad civil, que también se hace presente en este juicio tan relevante para nuestro país. En este caso en particular, a través de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica y su proyecto Niñez, que tiene por objeto precisamente representar a niños, niñas víctimas de delitos.
De acuerdo a la cuenta pública participativa del año 2019, su señoría, del CENAME, organismo que está encargado precisamente de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se atendieron a un total de 197.589 niños, niñas y adolescentes, de los cuales cerca de 9.400 viven en residencias. Esta era la situación precisamente de Lisette, Máximo, Christopher, Gilbert, Juan y Nicolás. No estamos hablando, su señoría, de adolescentes a cargo de CENAME. En todos estos casos son niños. Son niños que fueron objeto de apremios a distintas edades bastante precoces. 8 años, 10 años, 11 años, 12 años. En todos los casos, ellos estaban internados mediante una resolución proveniente de un juez de un tribunal de familia que ordenó la internación en este Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, porque ese es lo que significa la sigla CREAD, en este caso CREAD Galvarino, que era su hogar, el hogar de niños y niñas de entre 6 a 12 años, en el caso del CREAD Galvarino en particular, como medida de cuidado alternativo. Justamente el objeto de esta medida era asegurar la reinserción familiar de estos niños, niñas y adolescentes atendidos, contribuyendo a restituir sus derechos, su señoría. Ese es el objeto de estos lugares, su señoría. Precisamente, como ya se ha señalado por quienes me han precedido, cada uno de estos niños corresponden a niños que fueron internados por haber sido gravemente vulnerados en sus derechos, privados de cuidados parentales, por negligencia o violencia. Ellos no tenían a nadie a quien acudir cuando eran víctimas de apremios, su señoría. No tenían a sus padres ni a nadie que los protegiera, sino a sus cuidadores directos, que son precisamente los que traemos a juicio en esta oportunidad. Es importante que recuerden los nombres de estos niños, su señoría, ya que todos ellos, excepto Lisette, por supuesto, que falleció, pueden contarnos sobre las reiteradas vulneraciones a sus derechos humanos que fueron realizadas mientras estaban institucionalizados, varios de los cuales permanecen institucionalizados aún, bajo la protección del Estado, su señoría, dentro de este Centro de Reparación Especializada. Es decir, bajo custodia permanente de sus cuidadores, los que debían velar por su integridad física y psíquica y quienes deciden deliberadamente mediante actos individuales, que son los que se traen a juicio en esta oportunidad, cometer apremios ilegítimos en contra de estos niños. Todos los hechos de los cuales se conocerán en este juicio ocurrieron entre los años 2015 y 2016 y fueron descubiertos, como señaló recién la abogada que me precedió del Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisamente por el fallecimiento de Lisette. Es esto lo que motiva precisamente esta investigación que permite conocer y dar luces sobre esta reiterada y sistemática vulneración de derechos que sufrieron estos niños institucionalizados por parte de los acusados, todos funcionarios públicos al momento de los hechos, que entre otras funciones tenían precisamente resguardar la seguridad y contribuir a un ambiente protector que permitiese restablecer estos derechos vulnerados. Ya se ha dado cuenta con bastante detalle de cuáles son los hechos, su señoría. En el caso de Máximo, que es atacado por Luis Cerda mientras huye y es golpeado en sus patadas, es golpeado con patadas en sus piernas, su señoría. En el caso de Christopher, que a los 10 años, luego de terminar un partido de fútbol, es también empujado por Luis Cerda y que le da golpes de puño en su cabeza y brazos. En el caso de Gilbert, su señoría, que es institucionalizado desde los 10 años, es objeto de apremio ilegítimo por parte de 2 de los imputados. Esto es Leonardo Lefián, quien tira el colchón, ¿cierto?, y lo lanza fuera de la cama, provocándole golpes en la cara, lesiones en su párpado superior y en el borde izquierdo de su ojo. Y también por Luis Campodónico Lecar, su señoría, que luego, cuando tiene 12 años, Gilbert, también efectúa apremios ilegítimos en contra de él, golpeándole en la cabeza, dándole con un golpe de puño en el estómago, burlándose de él, su señoría, además amenazándolo con que lo va a bañar con agua fría y caliente. Pero hay una cosa relevante que quedará en evidencia respecto de este hecho en particular, su señoría. Le señala además al niño que puede ir hasta donde el Papa si quiere, pero que nadie lo va a salvar de esto, su señoría. Lo que denota, ¿cierto?, el nivel de vulnerabilidad en que estaban estos niños que no tenían otro referente protector que no sean las personas que estaban a su cargo. En el caso de Juan, su señoría,
está internado desde los 8 años y que a los 11 es apremiado ilegítimamente también por Campodónico, que lo toma violentamente del cuello de su polera, lo arrastra hasta el dormitorio para luego lanzarlo al suelo y envolverlo en una frazada. En el caso de Nicolás, su señoría, también fue uno de los más pequeños en sufrir apremio ilegítimo por parte de Juana Rué a sus 8 años, quien coloca uno de sus pies sobre el pecho del niño mientras éste estaba acostado en el suelo. Ya nos señaló los detalles dramáticos precisamente en relación con Nicolás, el representante del Consejo de Defensa del Estado. Y en el caso de Lisette, su señoría, que es precisamente la única que no nos va a poder contar, ¿cierto? Ni va a poder ser testigo de los hechos que vamos a conocer durante este juicio, quien fue objeto de apremios ilegítimos en primer lugar por don Leonardo Lefián, quien en represalia de supuestos actos de desobediencia la empuja violentamente contra el suelo y le causa sangrado y dolor nasal. Y que posteriormente, también precisamente a propósito de una represalia de supuestos actos de desobediencia, es apremiada ilegítimamente de la forma en que lo es, ¿cierto, su señoría? Sujetándola de los pies y subiéndose encima de ella la acusada Connie Yarse. Perdón, Connie Field. Su señoría, mientras esto ocurría, lo señaló también con bastante detalle el representante del Consejo de Defensa del Estado. La niña señalaba que quería orinar, no obstante lo cual las acusadas persistieron en su actuar hasta que la niña dejó de moverse. Finalmente, su señoría, en relación con este mismo hecho, se persigue responsabilidad de las imputadas Monge y Figueroa, quienes estaban en pleno conocimiento de los hechos ocurridos con la fecha del 11 de abril, sin que trataran de impedir estos apremios ilegítimos que estaban ocurriendo, y esto es lo importante, que es lo que permite precisamente atribuir responsabilidad a ellas, teniendo la facultad, la autoridad y el deber de impedir, sin hacer cesar tampoco estas acciones. Escucharemos en relación con cada uno de estos hechos, su señoría, a testigos, a niños, que son testigos, ¿cierto?, que darán cuenta justamente de esta violación sistemática de los derechos de estos niños y los apremios ilegítimos de los cuales eran víctimas. Escucharemos a peritos, escucharemos también a educadoras, a psicólogos, a testigos de distinta naturaleza, a enfermeras, ¿cierto?, que también dan cuenta de los distintos tipos de heridas que tuvieron que revisar en cada uno de los casos. Su señoría, en estos hechos, cada uno de ellos, todos son constitutivos de apremios ilegítimos de aquellos contemplados en el artículo 150A al momento de ocurrir los hechos, que era la legislación aplicable. En relación con estos hechos, en distintos incisos del artículo 150, pero lo que tienen en común para estos efectos son 3 hechos, ¿cierto?, de los cuales se ha venido discutiendo latamente en distintas oportunidades. Sin embargo, ha quedado sentado que se trata de funcionarios públicos, ¿cierto? Funcionarios públicos que ejecutan actos respecto a personas privadas de libertad y que los actos que ejecutan constituyen apremios ilegítimos. Disculpe. En relación con el concepto de funcionario público, su señoría, resulta plenamente aplicable el artículo 260 acá del Código Penal. En concreto, todos los acusados cumplían funciones dentro de este centro de reparación especializado, ¿cierto?, dependiente del CENAME, que es un organismo centralizado colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De tal manera, su señoría, que resulta evidente la calidad de funcionarios públicos de cada uno de estos acusados. Las víctimas, por otra parte, su señoría, se encontraban privadas de libertad al encontrarse institucionalizadas por razones de protección, por orden y bajo el control de facto de una autoridad judicial sin poder disponer de su libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria en este sentido, su señoría, o la privación de libertad más bien, no necesariamente debe tener un carácter punitivo, que es lo que en muchas ocasiones se ha tratado de señalar en este caso. Más bien se trata, y es lo que probablemente señalen también o levanten la defensa, sino que se trata más bien de una situación fáctica que en todo caso se ordena por un juez de la República, pero que tiene lugar en este caso fuera del ámbito punitivo, y sin embargo supone una afectación de garantías y que incluso pudiese ser mayor, ¿cierto?, porque no hay un límite temporal de permanencia
de estos niños en este lugar asociado a alguna sanción, de tal manera que la restricción en este sentido puede ser incluso mayor en cuanto al tiempo en relación con los casos de privación de libertad de carácter punitivo. Solamente el límite estaría dado en muchos casos por la mayoría de edad. Por lo tanto, esta extensión de privación de libertad en muchas ocasiones pudiese ser bastante incierta. En este sentido, y ya lo ha señalado así la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2008 de Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas, señala precisamente como ejemplo, ¿cierto?, de privación de libertad cualquier forma, entre otras, de custodia de una persona, entendiendo dentro de las categorías de personas privadas de libertad, no solo a personas condenadas, sino que a personas que están bajo custodia y responsabilidad de ciertas instituciones, señalando como ejemplo instituciones para niños, niñas y adultos mayores, que sería el caso. Dicha normativa, como sabemos, está incorporada en nuestro país mediante el artículo 5 de la Constitución Política de la República. En cuanto al concepto de apremios ilegítimos, efectivamente, el artículo 150A que estamos analizando no contempla una definición, sin embargo, sí lo contiene el actual, ¿cierto? Entendiendo que se entiende por tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, con distintas finalidades, entre otras, de castigarla por un acto que haya cometido o que se le impute haber cometido. Lo mismo en el caso del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en que indica que se entiende por tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con varios fines, entre otros, de castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido. Por otro lado, su señoría, el Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano de expertos que supervisa la aplicación de la Convención de Derechos del Niño, señala, ¿cierto?, precisamente varios ejemplos en relación con el concepto de castigos corporales o físicos, para entender si estamos o no en presencia de lo que pudiese ser, en este caso, un apremio ilegítimo, que se basa justamente en un castigo de esta naturaleza. Indicando que es todo castigo en el que se utilice fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Y señala el comité que el castigo corporal es siempre degradante. Además, existen otras formas de castigo que no son físicas, entre las cuales, y las señalo porque varios de los hechos que vamos a conocer justamente dan cuenta de este tipo de castigo, cuando se menosprecia, se humilla, se denigra, o se amenaza, ¿cierto?, o se ridiculiza a un niño. Señoría, en relación con las conductas omisivas que se persiguen en este caso, señalar que los deberes en cuanto a funcionarios públicos corresponden a deberes institucionales respecto de bienes jurídicos de quienes tienen bajo su cuidado y que son deberes mucho más extensos e intensos de los que pueden corresponder a un particular. En el caso particular de las imputadas Figueroa y Monge, se persigue responsabilidad por delito de omisión propia, que como tal no requiere una posición de garante en el autor, sin embargo se configura con un autor que sí tiene esa especial posición de garantía respecto de las personas que están en su cargo. Esto significa, su señoría, y por eso es importante señalarlo para saber qué clase de delito es el que se trata, estamos ante un delito de omisión de mayor gravedad que otro tipo de delitos de omisión. En este caso, las imputadas tenían pleno conocimiento sobre el empleo de apremios ilegítimos, no obstante, contando con las facultades, los medios y la autoridad para impedir o hacer cesar dichas conductas, optaron por no intervenir. En este caso, señoría, la omisión se construye normativamente, de manera que se incurre en la omisión desde que el sujeto activo, pudiendo cesar estas conductas abusivas, no lo hace. De aquí la relevancia de que va a quedar acreditado durante el juicio es que efectivamente existía esta capacidad de realizar acciones que habrían evitado dicha lesión. En particular, en materia de los delitos que se están persiguiendo respecto de las imputadas Ollarse y Conefrit, se persigue el inciso cuarto del artículo 150A. Esto es una regla concursal, su señoría, que supone una regla concursal entre lesiones graves y en este caso el homicidio, participando a juicio de esta querellante este tipo penal de las características de un delito preterintencional.
Y en este sentido, no se trataría en ningún caso de un cuasi delito de homicidio, porque el desvalor de la conducta de las imputadas en este caso excede, ¿cierto?, con creces, lo que sería un cuasi delito al haber incurrido en una conducta dolosa básica. Esto es, los apremios no autorizados por el ordenamiento jurídico para inmovilizar a la menor Lisette de una forma que le impidiera respirar normalmente, ocasionándole como consecuencia de estos apremios ilegítimos la muerte de la menor. Estos castigos físicos, sus señorías, son especialmente reprochables, pues fueron cometidos por las figuras de cuidado que tenía Lisette y el resto de los niños, que habían sido justamente removidos de sus familias de origen para evitar mayor vulneración de derechos. Y es donde precisamente por este hecho, que se encontraban vulnerables, indefensos, y que no tienen a otras personas a quien recurrir, es que se encuentran bajo custodia del Estado. Estos delitos afectan directamente los bienes jurídicos protegidos, en este caso por los delitos de apremios ilegítimos y tortura. Esto es el derecho a la vida, en particular en el caso de Lisette, y a la integridad física y psíquica en el resto de los casos. Y en todos ellos, su señoría, de todas maneras, la afectación del bien jurídico, dignidad, consistiendo sin duda además en una prohibición, una vulneración a la prohibición de la aplicación de todo apremio ilegítimo. Todos los hechos, su señoría, suponen la realización de conductas individuales desplegadas voluntariamente por funcionarios públicos, quienes deciden ejercer estos actos violentos sobre niños en sus labores como director del centro de manera omisiva, coordinador de turno o educadores de trato directo, que en esas labores, su señoría, precisamente lo que hacen es concretizar el rol del Estado como garante de los derechos de los niños, obligaciones asumidas por la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990, que señala en su numeral 20, como ya se ha señalado, que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tienen derecho a protección y asistencia especiales del Estado. Señoría, durante este juicio, cada uno de estos hechos quedará acreditado con sendas pruebas, que no entraremos en detalle, pero son de toda naturaleza y es bastante. Por lo mismo, las alegaciones de las defensas probablemente se centren en aspectos relacionados más bien con otro tipo de elementos, y probablemente la controversia tiene que ver con aspectos que ya se han señalado, como escuchar estos elementos, la contención, la falta de capacitación, su señoría, la existencia de una cultura tal vez instalada, ¿cierto?, donde muchas personas hacían esto. Todos aspectos que tienen que ver con elementos asociados a la culpabilidad. Vale decir, ese debiese ser el elemento, ¿cierto?, que ronde durante este juicio en relación a las alegaciones de la defensa. Sin embargo, su señoría, cada uno de esos alegatos quedará desvirtuado. En relación al hecho de que se trate de contenciones físicas, que efectivamente es posible realizar con un niño, sin embargo, este tipo de contención solo se puede realizar mediante, de acuerdo a los protocolos, mediante sujeción de extremidades de brazos y piernas, con el fin de evitar agresiones físicas a sí mismo o hacia los demás. Pero en ningún caso se autoriza otro tipo de acciones, ¿cierto?, bajo el pretexto de esta contención física, como el hecho de envolver en frazada durante varios minutos, ¿cierto?, o sentarse sobre la espalda de una menor sin dejarla respirar, lo que en el caso de la especie fue precisamente lo que causó la muerte de Lisette. Tampoco puede ser excusa, su señoría, la falta de capacitación para sostener que se desconocía el carácter de ilegítimo de los apremios o castigos físicos que se realizaron en estos casos. No hace falta una capacitación para conocer que tales conductas claramente exceden con creces una contención física permitida. Su señoría, ¿tenían derecho estos imputados? Porque también puede derivarse hacia allá, ¿cierto?, las alegaciones de la defensa, del que existía un derecho detrás para poder realizar estas contenciones. ¿Tenían derecho a arrojarlos contra los camarotes golpeándoles las cabezas, a estirarle los brazos casi hasta su límite, al golpearle la nariz y dejársela sangrando,
a taparlas con frazadas, a oprimirlo subiéndose sobre su espalda con un peso que excedía más del doble de la menor en el caso de Lisette, mientras otro le sujetaba las extremidades inferiores, a insultarla, su señoría, a burlarse de ellos. Recordemos, su señoría, que hoy en día, ¿cierto?, que no estaba vigente a la época de comisión de los hechos, pero que da cuenta de lo intolerable que resultan estas conductas. La sola realización, ¿cierto?, de conductas burlescas respecto de menores que no están bajo el cuidado, ni están internalizados, ¿cierto?, ni se trata de personas que son empleados públicos, da lugar a un delito, el de trato degradado. En alguna oportunidad, tal vez, su señoría, los defensores nos indiquen que los imputados, los acusados, en este caso y acusadas, eran casi los padres de los menores, ¿cierto?, y que actuaban con ellos como si fuesen sus hijos. Sin embargo, su señoría, hace bastantes años, que ya salió incluso del Código Civil, esta causal de justificación extralegal que se entendía que se aplicaba en esos casos, como era el ejercicio legítimo de un derecho, que autorizaba a los padres a corregir moderadamente a los hijos. Incluso eso ha desaparecido. Lo relevante en este caso es que las conductas realizadas por estos sujetos fueron desplegadas no respecto de pares, no respecto de otros adultos con los cuales se enfrentaban en la calle, su señoría, sino respecto de niños pequeños que estaban bajo su custodia, porque lo había ordenado un tribunal, y respecto de quien tenía justamente la labor de protección de los mismos. Con la prueba que se rendirá en el juicio, su señoría, entendemos que quedará suficientemente acreditado cada uno de estos hechos y que las alegaciones de las defensas en este sentido deberían desvirtuarse. Por lo mismo, mantenemos nuestra solicitud en cuanto a la aplicación de penas incorporada en nuestra acusación particular y en la adhesión a la acusación que realizamos respecto a la acusación del Ministerio Público en el resto de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, antes de continuar con el alegato de la defensa de la señora Mónica Monge, vamos a hacer un receso de media hora. ¿Ya? Entonces, eso son las 11:10 hasta las 11:40. ¿Ya? Gracias.